Buenas tardes a todos. Les doy un cordial saludo y bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Les habla Carolina Portel, apoyo la unidad de talento TI de FEDESOFT. FEDESOFT es la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías de la Información Relacionadas. En esta oportunidad nos acompaña Helmut Triff, quien nos va a hablar sobre la realidad virtual y aumentada, el futuro de la interacción entre humanos. Helmut es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT, tiene un magíster en ciencias de la computación, tiene un doctorado en ingeniería eléctrica y de la computación. Además, es profesor del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de AFIT y miembro del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. Este webinar es una de las iniciativas de la campaña Creadores TI con el fin de incentivar a que más chicos y jóvenes estudien carreras TI. Le voy a ahora ceder la palabra a Francisco, que también nos acompaña el día de hoy y les va a dar unas pequeñas indicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quisiera que alguien me diera ahí en la opción de preguntas si nos están escuchando bien y si el sonido y la pantalla se está viendo bien. Alguno de los participantes que por lo menos teclee si están escuchando bien. Bueno, lo otro es que recuerden la dinámica. La dinámica es muy simple. Helmut va a tratar el tema aproximadamente durante 45 minutos. Entonces, una vez ya ustedes escuchen la charla, preparen sus preguntas y haremos las preguntas al final. Entonces los dejo con Helmut y que la disfruten. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como decía Carolina, mi nombre es Helmut Trefz. Soy profesor del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de AFIT y vamos a estar conversando un rato acerca de realidad virtual y realidad aumentada. Hace unas semanas dio una charla muy buena el profesor Pedro Whitman de la Universidad del Norte y por eso no voy a profundizar mucho en esos aspectos para no repetir la charla de él, sino que es en el sentido, vamos a estar hablando de estas dos herramientas, realidad virtual y aumentada, pero como una herramienta de interacción entre los seres humanos. Vamos a estar hablando. Sí, me Pacho. El micrófono lo tienes muy pegado o se te oye un poco, no sé. ¿Qué tal ahora? ¿Un poco mejor? Dale, habla a ver. 1, 2, 3, probando. ¿Qué tal el sonido? Ahí está mejor. Listo, perfecto. Lo voy a manejar ahí, Pacho. Muchas gracias, Pacho. Muy amable. Bueno. Muy bien. Entonces, los temas que vamos a estar tratando son los siguientes. Primero, vamos a empezar con una motivación. Luego, tocaremos brevemente la definición de realidad virtual con algunos ejemplos, realidad aumentada con algunos ejemplos, para empezar después en el tema realmente de hoy, que es lo que se llama en inglés XR, colaborativa. Y XR es porque las siglas en inglés de realidad virtual son RB, de realidad aumentada son VR, de realidad aumentada son AR. Entonces, cuando uno dice que es cualquiera de las dos, dice XR para referirse tanto a lo uno como al otro, o sea, a realidad virtual y a realidad aumentada, pero el énfasis es en el aspecto colaborativo. Luego vamos a ver algunos ejemplos que estamos desarrollando en el laboratorio de realidad virtual de la Universidad de AFIT y después podremos soñar un poco, nos pondremos a soñar acerca de cómo será el futuro teniendo disponibles estas tecnologías colaborativas. Y finalmente una invitación que le hago a aquellos que nos acompañan hoy y que todavía no han decidido qué carrera van a estudiar. Entonces, si a algunos de ustedes les llama la atención lo que ven en esta charla, espero que sean muchos, entonces les haré una invitación en relación con crear esta tecnología. Muy bien, para comenzar entonces les presento unas imágenes de un juego
Les tengo que confesar que en la casa el gamer no soy yo, sino que la gamer es mi señora. Y este es un juego que a ella le gusta mucho. Se llama Destiny. Seguramente algunos de los que están conectados lo juegan. Lo pongo por dos motivos. Primero, porque a mí me parece que las gráficas de este juego son muy buenas. Mi señora lo juega en PlayStation 4 y las gráficas son excelentes. El tiempo de respuesta, o sea, el número de frames por segundo es supremamente alto. Pero no solo eso, sino el hecho de que el juego tiene una modalidad colaborativa. O sea, si uno quiere jugarlo en red, le dice al programa que quiere armar un equipo. Entonces el programa encuentra un conjunto de personas que van a jugar contra otro conjunto de personas. Eso se demora usualmente un par de minutos mientras se hace el match correspondiente, seguramente tratando de que la localización física de las personas no sea demasiado dispersa en el mundo, y enseguida vamos a entender por qué. Y comienza el juego colaborativo, en el cual un grupo de personas se enfrenta a otro grupo de personas, como en todos los programas, en estos first person shooters, a dispararle al otro, a ver cuál gana. Pero Destiny no es el único juego colaborativo, hay muchos juegos que ofrecen opciones colaborativas, yo diría que cada vez más. Y uno de los aspectos de esta charla se va a concentrar un poco, obviamente sin profundizar demasiado, pero vamos a hablar un poco de los aspectos técnicos que hay detrás de construir o un juego colaborativo o una experiencia de realidad virtual y realidad aumentada colaborativos, para que entendamos un poco la complejidad que hay y qué áreas del conocimiento están involucradas. Bueno, en un contraste muy grande con lo anterior, esta es una unidad de cuidados intensivos. Una unidad de cuidados intensivos, de pronto algunos de ustedes han estado, bien sea internos en la unidad de cuidados intensivos o han tenido a alguien cercano en la unidad de cuidados intensivos. Esto no es nada agradable. La persona que está en cuidados intensivos tiene su situación de salud bastante delicada, tanto así que es necesario que esté conectada a unas máquinas para monitorearle sus signos vitales las 24 horas del día. Y esta situación es particularmente dura cuando la persona que está en cuidados intensivos es un niño, porque imagínense un niño sin entender muy bien qué está ocurriendo, pero adicionalmente tiene solamente una horita de visita para que sus padres se encuentren frente a frente con él, de manera presencial con él. Y esta situación realmente es muy dura para el niño y muy dura para los padres. Una situación anímicamente muy compleja. Entonces ustedes estarán pensando, uy, este Helmut tan extraño. Primero nos habla de un juego muy chévere, Destiny, después nos habla de unidades de cuidados intensivos. ¿Y por qué? ¿Por qué Helmut está mezclando esos dos temas? Los voy a dejar haciéndose esa pregunta. Espero que ustedes estén haciendo la pregunta como se lo está haciendo esta estudiante de la imagen y la vamos a responder más o menos en unos 20 minutos. Espero haber capturado su atención para poderles responder esta pregunta, que tienen que ver esas cosas tan disímiles entre unos 20 minutos. Bueno, entonces, como no todos posiblemente hayan escuchado la charla del profesor Whitman hace unas semanas, vamos a repasar brevemente el concepto de realidad virtual y realidad aumentada. Realidad virtual se trata, nos dice el diccionario Merriam-Webster, que es un ambiente artificial que se experimenta a través de los sentidos y es generado por el computador. Aquí observamos a una persona, es un astronauta, se está entrenando en cómo apagar un posible incendio que ocurra en la estación espacial. Entonces vemos que los ojos del astronauta están completamente cubiertos, el astronauta está completamente desconectado del medio real y solamente puede ver aspectos de la realidad virtual. Tiene en sus manos dos controles con los cuales está manipulando ese extintor en el mundo virtual. Como lo decía el profesor Whitman en su charla, en realidad virtual se trata de darle a los sentidos del ser humano
sensaciones que lo hagan pensar que está inmerso o inmersa dentro de un mundo virtual. Los que más se utilizan por el momento son la vista, el oído y el tacto. Para la vista entonces se utilizan estos visores de realidad virtual como los que vemos ahí. Arriba vemos el HTC Vive, abajo vemos el Google Cardboard. Para el oído se utilizan audífonos o en algunos casos de algunos visores hay unos pequeños parlanticos cerca de los oídos que permiten escuchar sonido de manera espacializada. Y también recientemente se ha involucrado el tacto. Este dispositivo que hay arriba a la izquierda, el que dice Touch, es un dispositivo de retroalimentación háptica. El usuario toma ese lapicito que vemos, que quedó como recortado en la imagen, y lo mueve dentro del entorno virtual, y si se choca con un objeto virtual, que puede ser, por ejemplo, un diente en el caso de una aplicación para entrenar odontólogos, los motores de ese bracito se activan para ofrecer una resistencia, y de esta manera el usuario puede tocar los elementos de ese mundo virtual. Pero la realidad virtual no solamente se puede hacer a través de visores, sino que hay una forma también muy interesante de hacer lo que es realidad virtual proyectada. Estas imágenes que vemos aquí son imágenes del laboratorio de realidad virtual de la Universidad de AFIT. Empecemos por la imagen de abajo. Vemos una pantalla estereoscópica que es bastante grande, es como de 2,5 metros por 1,80 o algo así. Y vemos una imagen doble. Esa imagen se ve doble porque es una imagen estereoscópica. En la parte de atrás hay un proyector estereoscópico que está proyectando la imagen que debe ver el ojo izquierdo y la imagen que debe ver el ojo derecho. En la parte superior derecha vemos un estudiante del laboratorio usando unas gafas de realidad virtual proyectada activas. Activas, a diferencia de las pasivas funcionan con polarización de la luz. La activa funciona de la siguiente manera. Un intervalo corto de tiempo, un 60º de segundo, por ejemplo, el proyector muestra lo que debe ver el ojo izquierdo. Mientras tanto, las gafas que están sincronizadas con el proyector vuelven opaco el lente que está sobre el ojo derecho, de tal forma que el usuario ve la imagen por el ojo izquierdo. El siguiente intervalo de tiempo, el siguiente 60º de segundo, esto se invierte para que el usuario observe lo que debe ver por el ojo derecho. Esto ocurre tan rápidamente en la sucesión de tiempo que el cerebro hace una integración y lo que el cerebro forma es una imagen estereoscópica. Adicionalmente, esta imagen que vemos arriba a la izquierda es una camarita infrarroja. Vemos que en la imagen de abajo hay 3 de estas sobre la cámara, y eso lo que permiten es hacerle seguimiento, bien sea a la cabeza del usuario o a la mano o a algún dispositivo al cual se le quiera hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque si el usuario, digamos, mira desde la parte de abajo de la pantalla, debe ver la parte de abajo de los objetos que se están diseñando. Supongamos que se está diseñando un vehículo de manera colaborativa, entonces verá la parte de abajo, mientras que si se empina y mira desde arriba, estará viendo la parte de arriba de los objetos. Entonces es necesario hacerle un rastreo, un tracking, en este caso a la cabeza del usuario. Esta es una experiencia muy interesante y hay instalaciones en las cuales no solamente hay una sola pantalla de proyección, sino 2, 3 o hasta 4. Si hay 4 es lo que se llama un cave, una caverna de proyección estereoscópica. Vamos a ver a continuación un video de entrenamiento que fue creado en el laboratorio de realidad virtual en un proyecto que se llama SimDesign en colaboración en Medellín con la Universidad CES y el Hospital Pablo Tobón. Y lo que permite es que una persona que va a tener algo que hacer dentro de un quirófano se entrene para saber qué puede encontrar, con qué puede interactuar y cómo lleva a cabo esa interacción. Voy a activar el video para que lo veamos. Vemos al fondo un arco en C, unas lámparas de cirugía y la usuaria, enseguida vamos a ver la usuaria mientras interactúa, está viendo todo esto a través de su casco de realidad virtual, un HTC Vive. Con el control, el HTC está levantando uno de los dispositivos del quirófano con el cual puede interactuar, lo está mirando, lo va a poner al lado izquierdo de la mesa. Ahora va a repetir lo mismo con el otro control en este caso, de una cirugía laparoscópica. Ahora ya con los dos controles, presiona unos botones que tiene el control para
decirle al sistema que quiere recoger los objetos y los deja a su lado derecho. Vemos cómo mira a su alrededor, de tal forma que está completamente inmersa dentro de ese entorno virtual de un quirófano. Bueno, esto es a manera de ejemplo para que veamos entonces unas aplicaciones de realidad virtual inmersiva creadas en nuestro entorno en Colombia. Bueno, pasemos entonces al tema de realidad aumentada, también una breve definición. Realidad aumentada es una versión aumentada de la realidad creada al sobreponer información digital utilizando un dispositivo. Me hago una definición del Merriam-Webster. Aquí vemos tres formas de hacer realidad aumentada y realmente todo un abanico de posibilidades técnicas. Abajo a la derecha vemos el famosísimo Pokémon Go, que creo que casi todos lo tuvimos en algún momento instalado en nuestro celular. Recordamos que a través del celular podíamos ver el entorno, pero en ciertas partes no sobreponían un modelo 3D del animalito que teníamos que coger, en este caso un Pokémon. De abajo hacia arriba la segunda imagen es de un HoloLens de Microsoft. Y la tercera es un dispositivo parecido a las Google Glasses. Fijémonos que son dispositivos bastante diferentes. En el caso del HoloLens se trata de poner unos objetos virtuales enfrente del campo visual del usuario, pensando que la interacción que va a hacer el usuario va a ser primordialmente con esos objetos virtuales, a diferencia de las Google Glasses en las cuales, como vemos, hay una pequeña pantallita que genera una imagen virtual que se correspondería a una imagen más o menos a unos 40 o 60 centímetros del usuario, pero no está localizada justo en el centro de su campo visual, sino en la periferia. Entonces, las Google Glasses asumen que la persona está haciendo otra cosa distinta, que está haciendo primordialmente interacción con elementos de la realidad, pero le pone en un punto de la periferia una información digital, que puede ser información simplemente textual o también pueden ser objetos virtuales. Estas imágenes son tomadas de un video muy interesante. Al final les pongo los links a todos estos videos. Es un video de Google en el cual habla del Google Glass. Como vemos en la primera imagen arriba a la izquierda, son unas gafas muy parecidas a unas gafas normales. Alcanzamos a ver en la parte de atrás de donde iría la oreja derecha, está el elemento de procesamiento y alcanzamos a ver adelante, más o menos se ve en la gráfica, del lente derecho, ese es el objeto con una óptica activa que genera, como decíamos, una imagen virtual a una cierta distancia del ojo de la persona. En la siguiente imagen vemos que una persona está interactuando con un dispositivo, está presionando unos botones, pero está haciendo streaming de lo que ve. Esto le permitiría a esta persona que consulte con un experto remoto si está haciendo lo correspondiente o lo debido con esa máquina o no. En la siguiente también vemos una persona que está haciendo mantenimiento a un camión muy grande y le aparece en la parte derecha superior una imagen 3D, una reconstrucción 3D de esa válvula para que sepa cómo es la válvula y cómo es el movimiento que tiene que hacer para hacer el mantenimiento de forma correcta. En la siguiente imagen vemos un médico utilizando las Google Glasses, está interactuando con un paciente posiblemente neurológico, le está diciendo que toque el dedo y luego su nariz, y lo que está viendo la persona es obviamente al paciente en la parte central de su visión, pero en la visión periférica hay una información acerca de la historia médica del paciente. De esta forma, lo que dice el médico en el video, que les recomiendo de nuevo que lo miren porque es muy interesante, es que él tiene más tiempo para interactuar con el paciente, porque es una queja de los sistemas médicos en el mundo, que los médicos ya pasan menos tiempo con el paciente y más tiempo al frente de una pantalla del computador. Bueno, las siguientes imágenes son tomadas de un video de realidad aumentada de Microsoft, hablando del HoloLens. Esta persona, la que vemos arriba de camiseta roja, es Julia Schwartz y estaba mostrando algunas funcionalidades del HoloLens. Cuando ella le pone el HoloLens, puede dar comandos de voz. Y esta pantalla que vemos que está como a su lado derecho, con la cual ella va a empezar a interactuar allí,
simplemente le dijo follow me, sígueme, y la pantalla empezó a moverse detrás de ella a medida que ella se movía sobre el escenario. Luego cambió de aplicación, puso la pantalla a un lado, y esto es importante. El HoloLens crea, por medio de unas cámaras, una reconstrucción del espacio en el cual la persona está teniendo la experiencia de realidad aumentada. Y como tiene una referencia al espacio, se pueden poner los objetos en una posición determinada, los objetos virtuales, en referencia al espacio físico. O sea que puedo poner un objeto a mi derecha, yo miro a mi izquierda, tengo otro tipo de interacción. Cuando vuelva a mirar a la derecha, ahí va a estar el objeto virtual donde yo lo había dejado. Esa es una ventaja muy grande respecto a los primeros dispositivos de realidad aumentada, que no tenían este tipo de memoria, por así llamarlo. La siguiente gráfica vemos ellos lo llaman un sitio de juego, un playground, en el cual hay una simulación de unos molinos de viento. Si esto fuera físico, tendría unas dimensiones posiblemente de 2 metros de ancho por unos 3 o 4 metros de profundidad. Y vemos que aparecen unas ventanas a través de las cuales la usuaria puede manipular y cambiar ciertos elementos de la simulación. O sea, con el HoloLens se logra que la persona esté dentro de un ambiente real, y dentro de ese ambiente real pueda primero interactuar con objetos virtuales y los pueda dejar en ciertos espacios relativos al espacio físico y realizar todo tipo de interacciones con ellos. En la gráfica de abajo vemos otra persona también de nombre Julia en Microsoft. Esta vez es Julia White, simpático porque Schwarz, el apellido de la primera, es negro en alemán, y este es Julia blanco en inglés. Bueno, parece que hay que llamarse Julia para ser una alta ejecutiva en Microsoft. Y esta ejecutiva cuenta en este video que ella le invitan a ser conferencista principal en muchos eventos. A algunos puede asistir, a otros no. Entonces luego hace una demostración y muestra lo que hay al frente, realmente un avatar, o sea, una reconstrucción tridimensional de ella, que podría estarse, aquí la vemos frente a ella, lo cual no tiene mucho sentido. La idea es que este avatar virtual se podría estar proyectando en un escenario en otra parte del mundo. Vale la pena que vean el video porque los movimientos son muy aproximados a los movimientos de ella, y ella es muy enfática en decir que las inflexiones de la voz de ella, aunque está hablando en japonés a través del avatar, son inflexiones similares a la voz de ella cuando habla en su idioma nativo, que es el inglés. Esto es una demostración de Azure, y obviamente tiene que ver con traducción automática de un idioma a otro y generación inteligente de voz. Entonces vemos que en las experiencias más avanzadas también hay aspectos ya de inteligencia artificial. Bueno, entonces a lo que nos ocupa. XR, de nuevo XR, recordemos que es realidad virtual o realidad aumentada colaborativas. Entonces, todos hemos tenido experiencias ya de este tipo. ¿A qué me refiero? Muchos de los que están escuchando la charla posiblemente hayan jugado Tomb Raider y también hayan jugado Destiny o algún otro juego colaborativo. Tomb Raider sería un ejemplo de una aplicación para un solo usuario, en el cual el usuario está interactuando con los objetos y posiblemente con los caracteres que son generados por el computador, pero no interactuando con otros jugadores en tiempo real. A diferencia de Destiny, como decíamos ahorita, en el cual sí se trata de interactuar con otros usuarios físicos, otros seres humanos que están posiblemente localizados en otra parte del mundo. Bueno, entonces vamos a entrar un poco a un aspecto un tanto técnico, que es lo siguiente, para que entendamos la gran complejidad de un juego de un solo usuario. Un juego de un solo usuario está haciendo estas 4 acciones que vemos listadas aquí a una velocidad supremamente alta. Para que el usuario tenga la sensación de fluidez, esto debe ocurrir más o menos unas 60 veces por segundo. ¿Qué se hace? Primero se leen los dispositivos de entrada. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Para un PlayStation 4 posiblemente sean, por ejemplo, el control. Mientras que en una aplicación de realidad virtual con casco, un aspecto muy importante que es un dispositivo de entrada
son los acelerómetros y los giroscopios del casco de realidad virtual, que permite que sepamos, que el programa sepa si el usuario está mirando hacia la izquierda, girando su cabeza, girando a la derecha, arriba o abajo. Entonces, muy ágilmente se leen estos dispositivos, se calculan las posiciones de los objetos, porque puede ser que los objetos se estén moviendo, y en ese caso esto responde a un modelo bastante elaborado de física. Se calculan cómo se ven las gráficas del mundo. Por un lado, los objetos se movieron, por otro lado, el usuario posiblemente movió su cabeza a la izquierda o a la derecha, de modo que lo que ve es diferente del frame, del marco anterior. Y finalmente, se muestran las gráficas en el dispositivo de salida. De todas estas acciones, posiblemente la más costosa computacionalmente sea la tercera, porque típicamente en los juegos actuales o en las aplicaciones de realidad virtual actuales, los objetos están conformados por miles de triangulitos y hay que calcular para cada uno de esos triangulitos cómo es la interacción con la luz, con la fuente de luz, y hay que calcular en la mayor parte de los casos también qué textura se le pone a ese triángulo. Textura se refiere a que un triángulo puede verse como madera o puede verse como una hoja de un árbol o puede verse como el metal de una espada, etc. Entonces, esto es muy, muy costoso computacionalmente y por eso se hace la mayor parte de esta computación que ocurre en las tarjetas graficadoras. Si se trata de una aplicación multiusuario, bien sea realidad virtual o realidad aumentada, son las mismas acciones, las mismas 4 acciones de la diapositiva anterior, sumándole un poco de complejidad, que son las 2 que están ahí resaltadas en negrita. Primero hay que recibir los eventos de otros objetos remotos. ¿A qué se refiere esto? Si estamos jugando Destiny y el enemigo se movió un poco hacia su derecha, yo tengo que recibir la nueva posición de ese jugador. Para desplegarlo en mi mundo, en mi consola, donde realmente debería estar. Y adicionalmente, mis movimientos también hay que enviárselos a todos los usuarios remotos, porque si yo me muevo hacia adelante o atrás o me escondo detrás de un objeto, los demás jugadores también tienen que saber lo mismo. Entre otras cosas, me vuelvo un momento al anterior. La acción número 3, o sea, calcular cómo se ve el mundo en un momento determinado, es el tema de todo un curso que se ve en Ingeniería de Sistemas que se llama computación gráfica, donde se entiende exactamente cómo se debe pintar el objeto, cada uno de esos triangulitos que lo conforman, cuál es la interacción con la luz, cómo se mapan las texturas, etc. Los eventos que están aquí resaltados en negrita son el objetivo también de toda una clase que se ve en Ingeniería de Sistemas que se llama telemática. Y nos enseñan en esos cursos cómo enviar mensajes y cómo recibir mensajes. Los mensajes que se envían en una aplicación de realidad virtual o realidad aumentada no son muy complejos. Son generalmente la posición y orientación de cada uno de los eventos, de los objetos que se pueden mover dentro del mundo, si es que se movieron, y algunos eventos adicionales. Por ejemplo, un disparo en un juego de first person shooter. Pero entonces, ¿cómo es la arquitectura? Veremos que por cada cliente, o sea, por cada usuario que está participando en esa aplicación, hay un computador o una consola de juegos y cada una de estas consolas, supongamos que estamos jugando Destiny, que tenemos 4 jugadores en un equipo, 4 jugadores en el otro, entonces tendríamos un conjunto de 8 personas que están conectadas a un servidor. Un servidor no es otra cosa que un computador muy poderoso que está recibiendo los mensajes de cada una de las personas que participan en ese mundo y replicándoselo a los demás con una velocidad muy alta. Esto permite que cada uno de los usuarios que están teniendo esa experiencia colaborativa tenga la ilusión, y subrayo la palabra ilusión, de tener un mundo compartido. Todos piensan que están en el mismo espacio compartido y en el mismo instante del tiempo. Esto realmente es físicamente imposible. ¿Por qué? Porque los mensajes que veíamos que tienen que llegar de un usuario al otro usuario a través del servidor toman un cierto tiempo para llegar.
Esta gráfica que vemos acá es la gráfica que uno hace cuando entra a ver la velocidad que tiene en Internet. Ese primer numerito que hay arriba a la izquierda, ping, es un mensaje muy cortico que va al servidor y regresa. Y nos da una idea de qué tan rápido o qué tan lento viaja ese mensaje. En este caso son 4 milisegundos, es una velocidad bastante buena. Sin embargo, la latencia es muy importante un elemento muy importante a considerar en el caso de realidad virtual o realidad aumentada colaborativa, porque introduce una demora inevitable entre el tiempo en el cual el mensaje se origina donde un usuario llega al servidor, el servidor lo procesa y se lo envía a los demás. Todo eso suma muchísimo más de 4 milisegundos y por lo tanto, realmente lo que estoy viendo yo como usuario son mis acciones en mi mundo en tiempo real, pero yo veo las acciones de los demás con un pequeño retraso, Por lo tanto, no existe un solo mundo virtual que sea compartido por todos en un mismo instante. Bueno, vamos a ver a continuación dos ejemplos de una aplicación de realidad virtual colaborativa y una de realidad virtual, perdón, de realidad aumentada colaborativas diseñadas en el laboratorio de realidad virtual. Y les voy a mostrar unos videos. Antes de eso, una introducción muy corta. En el colegio seguramente ustedes están viendo o ya vieron que si uno tiene una función del tipo y es igual a la función de x, eso produce una curva que yo puedo graficar en el plano. Resulta que hay un curso en ingeniería que ven todos los ingenieros que se llama cálculo en varias variables. ¿De qué se trata esto? Que tengo unas funciones, no solamente en 2 variables, sino posiblemente en 3, 4, 5, hasta muchísimas variables. Las aplicaciones de inteligencia artificial hoy en día tienen muchísimas variables donde cada una se representa en una dimensión. Entonces, si nos pusieran a graficar z es igual a x2, veríamos una parábola que se abre hacia arriba, como la que estoy señalando. Si nos ponen a graficar z es igual a menos y2, veríamos una parábola que se abre hacia abajo. Pero si nos combinan esas dos funciones, si nos dicen que z, o sea, la altura, será x al cuadrado menos y al cuadrado, ya tendremos una superficie en el espacio. Estos dibujitos tan feos son feos, hechos feos a propósito, porque los profesores de cálculo, hoy por hoy, generalmente si van a dibujar en los tableros, que es lo que hacen casi todo el tiempo, estas serían las gráficas que producen. Y esto obviamente no es muy claro. Algunos se apoyan de herramientas de visualización. Por ejemplo, este videito que hay a continuación está creado con una aplicación que se llama Grapher en el Mac. Y vemos que si esa superficie se mide desde ciertos puntos de vista, veremos unas parábolas que se abren hacia abajo y de otros puntos de vista unas parábolas que se abren hacia arriba. Entonces uno como que tiene un entendimiento mejor de cómo es esa función. Esto no existía cuando yo vi esa materia, yo solamente tenía el libro y no les miento, yo cogía el libro, lo miraba y lo movía como hacia un lado y al otro a ver si lograba entender mejor esa función. Obviamente el libro no me ayudaba. Estos son ejemplos de funciones que se pueden graficar. Entonces, ¿cuál es el proyecto? En el proyecto que estamos construyendo, el profesor va a llegar a la clase con 20 Google Cardboards, o sea, estos dispositivos de bajo costo. Los estudiantes previamente habrán bajado una aplicación en su celular y entonces podrán caminar, como se ve en la gráfica de fondo oscuro, sobre una de estas funciones. Y caminando verán si están subiendo, si están bajando, si por ejemplo venían bajando y luego empiezan a subir, entonces el profesor les explicará que se trata, ese puntico donde empezaron a subir se trata de un mínimo local, cosas de este estilo. Les voy a mostrar un video tenemos un prototipo. Por el momento este prototipo es monousuario, pero ahí vemos el usuario en una función que es del tipo z es igual a seno de x más coseno de x, o más coseno de y, perdón. Y vamos a ver cómo el usuario puede caminar sobre esa función. Entonces, cuando esto esté funcionando ya de manera colaborativa, lo que veremos será varios avatares caminando sobre esta función y aprendiendo de forma
experiencial, esa palabra es difícil de traducir, pero aprendiendo a través de su propia experiencia lo que consiste, en qué consiste una derivada direccional, un mínimo local, un máximo local y conceptos de este estilo que no son tan fáciles de entender si uno no tiene una visualización de ellos. Pasamos a la siguiente y vemos una visualización en realidad aumentada. En realidad aumentada, el profesor lo que tendrá es un patrón que lo pueden tener los estudiantes si están en el mismo espacio también, o pueden tener un patrón en su casa y podrían recibir tutorías remotas con este profesor. Y aquí vemos de nuevo esta misma función que se llaman paraboloide hiperbólico, coloquialmente le dicen la silla de montar, que se está viendo impuesto sobre ese patrón físico que hay al fondo. Entonces el profesor le dirá a los alumnos que caminen alrededor del patrón, que se acerquen a verlo desde el lado, que se acerquen a verlo desde el otro lado y les hará ciertas preguntas para que ellos entiendan estas funciones. Aquí vemos cómo el usuario se puede mover alrededor del patrón y por lo tanto se está moviendo también alrededor de la función. La función tiene un pequeño giro por sí misma, pero vemos que se puede acercar, se puede alejar, la puede ver desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro y cosas de este estilo. Nuestra hipótesis es que los estudiantes utilizando estas herramientas podrán comprender mucho mejor la relación entre estas funciones entre tres variables que las podemos visualizar en el espacio 3D y eso será una introducción muy interesante para entender más allá de la tercera dimensión, porque como les decía, en algunas asignaturas, perdón, en algunas aplicaciones se utilizan muchísimas dimensiones. Bueno, yo les había dejado esa pregunta al principio y les había dicho, bueno, que este Helmut, qué extraño, nos mostró Destiny colaborativo y nos mostró un niño en la UCI. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. La persona que vemos en la parte inferior izquierda de esta gráfica se llama María Antonia Lemos, es una psicóloga en la Universidad de Jafit, dirige el semillero de psicología y ella nos trajo ese problema. Ella nos dijo, ¿qué podemos hacer para estos niños que están en la UCI, separados de sus papás y en esa situación de aislamiento? Entonces le tiramos el reto a mis alumnos de la clase de computación gráfica, la que está a la derecha se llama Luisa Vázquez, que está arriba a la izquierda se llama Lorenzo Canafarina, y ellos construyeron una aplicación de realidad virtual colaborativa que va a permitir que los niños que están en la UCI y los padres desde su casa se conecten y hagan recorridos colaborativos por un espacio virtual que es infinito. Esto que vamos a ver es un demo de un piloto de lo que tenemos hasta el momento. Aquí estaríamos viendo lo que vería el padre se estaría encontrando con su niño, se estarían comunicando, hablando por voz, y el niño le está diciendo al padre seguramente que lo siga, que hagan un recorrido conjunto, y el padre entonces le dice, listo, lidera tú. Fíjense que a medida que el niño se va acercando al límite del mundo, al fondo, aparece un nuevo mundo, aparecen más arbolitos. Esto lo llamamos en realidad virtual generación procedural del terreno. Y lo que consiste es que entonces se genera un pedacito nuevo del mundo allá al fondo y por detrás, para que no se cope la memoria del celular, un pedacito del mundo que ya no se ve, se borró. A esto le vamos a agregar unos animalitos para que los puedan seguir y vamos a hacerlo pues un poco más entretenido. Pero confiamos en que esto va a ser para los niños más llevadera su estancia en la unidad de cuidados intensivos y van a poder divertirse un poco con sus padres en horas diferentes de esa hora tan reducida de la visita. Bueno, entonces ya que entendemos un poco en qué consiste la XR colaborativa, démonos un poco el espacio para soñar. Y la hipótesis que les planteo es que la realidad virtual y la realidad aumentada nos permiten superar las barreras físicas y del espacio. Por ejemplo, aquí tenemos una simulación de moléculas. No sería difícil hacer una aplicación que nos permita explorar
un entorno donde seamos del tamaño de un átomo y veamos las moléculas que nos rodean. O al contrario, podríamos crear una aplicación colaborativa, ojalá, en la cual podamos recorrer el sistema solar de manera colaborativa también. O, esto ya se está haciendo en muchas aplicaciones, tener entrenamientos, las primeras partes de los entrenamientos en actividades peligrosas, en este caso un entrenamiento a alturas, es tener las primeras fases de un entrenamiento en entornos de realidad virtual, y cuando ya se sepa que la persona tiene un grado, un cierto grado de dominio de la maquinaria que está aprendiendo a manejar o de la aplicación en altura, entonces proceder a culminar ya su entrenamiento físico. Podemos aprender de manera colaborativa, como lo acabamos de ver. Y nos permitirá en la realidad virtual y aumentada, nos permitirán, o nos están permitiendo ya, tener reuniones virtuales en las cuales nos podemos interactuar con personas que están posiblemente muy alejados de nosotros en el mundo. Entonces, ¿cómo será el mundo cuando tengamos mucho más alto ancho de banda, que tengamos más acceso a este tipo de tecnologías, tengamos más contenidos? Y cuando eso se dé, que es un futuro que no es muy lejano, ¿cómo trabajaremos? ¿Cómo crearemos conjuntamente? ¿Cómo aprenderemos? Y si a todo esto se le mezcla, como ya está ocurriendo, inteligencia artificial, ¿cómo será nuestra interacción con los demás a través de estos entornos? Entonces termino con una invitación. Si algunos de ustedes que están escuchando esta charla todavía están decidiendo qué carrera estudiar y esto les llamó la atención, para que esto sea una realidad necesitamos ingenieros de sistemas. ¿Por qué? Porque el ingeniero de sistemas es el que escribe el código de este tipo de aplicaciones. Necesitamos ingenieros electrónicos. ¿Por qué? Para que diseñen los dispositivos con los cuales vamos a interactuar. Necesitaremos ingenieros telemáticos, que son los que nos van a escribir el código de este servidor y de toda la parte de comunicaciones que permite que los mensajes se repliquen. Necesitamos personas que diseñen las nuevas maneras de interacción. Entonces, es una invitación para aquellos de ustedes que les llama la atención para que consideren seriamente si una carrera de estas, sistemas electrónicos telemáticos, les interesan, y con seguridad estarán trabajando en muchas aplicaciones muy interesantes. Algunas de ellas tendrán que ver con esto, con la realidad virtual y la realidad aumentada como formas de interacción entre los seres humanos. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que yo no estoy en grado 11, me interesa mucho, yo estoy en grado 10, grado 9, ¿cómo arranco? Les sugiero que entren a esta página del Google Cardboard. Hay incluso unos planos para que uno recorte su propio cardboard y lo construya a partir de una caja de pizza. Y esto funciona con celulares de gama media, siempre y cuando tengan giroscopios, funciona supremamente bien. Aquellos de ustedes que digan, hombre, qué bueno, yo quiero hacer un código, quiero empezar a ver cómo hago un código de realidad virtual, o de pronto un videojuego. Les recomiendo que entren a esta página de Unity. Unity es una herramienta de desarrollo que se puede usar o tan sencillo como uno quiera o tan complejo como uno quiera. Y hay cantidades de tutoriales y herramientas para empezar. Aquí hay algunos links de los videos que les recomendaba. Recomiendo que vean en particular esos 4 videos que fueron los que les describí acerca del Google Glass y el HoloLens. Y esta es la música que puse en los videos nuestros. Son las 5:48. Me gustaría mucho abrir el espacio para preguntas del público. Bueno, mientras van llegando las preguntas, Helmut, bueno, muchas gracias. Yo disfruté mucho de la charla y me parece espectacular, pues. Creo que es una cosa muy buena para aquellos chicos que les guste todo este mundo y la verdad que creo que es muy rico oír una cosa de estas donde es la simpleza y al mismo tiempo nos mostraste la complejidad del área y todo eso. Yo quisiera saber, por ejemplo, algunos de estos chicos están pensando, bueno, yo quiero hacer un juego pequeñito,
es decir, que no tenga todas esas complejidades y tratando de usar realidad virtual o realidad aumentada, ¿qué habilidades debo yo tener para comenzar? eh, y que yo pueda tempranamente o estudiando por internet cositas, empezar a desarrollar habilidades. Sí, muchas gracias, Pacho. Primero, muchas gracias por tus comentarios amables respecto a la conferencia. Y segundo, yo le recomendaría a los que están escuchando que, que comiencen, como les decía, entrando a la página de Unity. Unity es un motor de juegos. ¿Qué quiere decir un motor de juegos? Es un software que es muy versátil, es fácilmente modificable y que ya tiene resueltos algunos de los problemas más complejos. Por ejemplo, hay un problema muy complejo que se llama detección de colisiones y se refiere a cuando un objeto se choca con otro. Y esto ya lo tiene Unity implementado, entonces uno no tiene que escribir el código para hacerlo. Incluso Unity también tiene eh, funciones para que los objetos tengan un comportamiento físico adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás en un trampolín y caminas un paso, pues caerás desde ese trampolín y te atraerá la gravedad. Entonces, yo les recomendaría que bajen Unity, empiecen a seguir los tutoriales de Unity y algunos de estos tutoriales escritos por las mismas personas de Unity que le dicen a la persona cómo construir sus primeros juegos con muy poco código y lo van llevando de la mano a que desarrolle sus habilidades de programación. Entonces, una forma muy buena de aprender a programar es siguiendo estos tutoriales y aprendiendo cómo se programa haciendo los primeros juegos. Bueno, precisamente hablando de Unity, eh, Leonardo Gonzalo pregunta que si en Unity para crear realidad virtual es necesario saber C#. Muy buena pregunta. A ver, en Unity tú lo que haces es que creas un juego o una interacción y luego la exportas para un visor de realidad virtual. Por ejemplo, puede ser un visor de bajo costo como un Google Cardboard. Entonces, de por sí tú podrías crear con la parte interactiva de Unity algunas experiencias muy, muy sencillas sin necesidad de programar y exportarlas y ver tu mundo dentro de Google Cardboard eh, de forma inmersiva. Lo que pasa es que ese mundito que construirías sería realmente muy, muy limitado. Entonces, es muy interesante que lo hagas como una primera aproximación, pero que rápidamente vayas tomando otros tutoriales donde te enseñen poco a poco a usar el lenguaje de programación, que como muy bien tú lo señalas, en el caso de Unity, la mejor alternativa es C#. No es la única, pero es una muy buena alternativa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, pero sí es muy conveniente que aprendas C# para que puedas hacer cosas más interesantes dentro de ese mundo, dentro de Bueno, ese aquí mundo. está Vilma Perilla, que cuando se habla de altos costos de producción, ella está planteando es a cuánto puede ascender el desarrollo de un proyecto, como el caso de los niños hospitalizados. Excelente tu pregunta, Vilma, muchas gracias. Es un punto muy importante porque, digamos, juegos como Destiny y estos juegos lo hacen literalmente cientos de personas y cuestan millones de dólares. Eh, por el contrario, aplicaciones que pueden tener un aspecto social muy bonito, una aplicación muy bonita, como esta de los niños para la UCI, eh, si nos la fuera a encargar un tercero y la fuéramos a conseguir con nuestros estudiantes de pregrado, pues no costaría demasiado. Demasiado estamos diciendo, dependiendo de lo que estos estudiantes cobren su hora de trabajo. pero estos estudiantes trabajaron en el proyecto más o menos han trabajado hasta el momento en el proyecto unas 20 o 30 horas, no más de eso, cada uno de ellos. Eh, y a lo que aspiramos es a que los visores sean visores de bajo costo, o sea, no van a ser los super Oculus ni los super HTC, sino que posiblemente van a ser Google Cardboards. Entonces, es posible que tú te juntes con unos amigos que tengan un poco de idea de programación y de Unity y como te digo, unos 40 o 50 horas de trabajo logren hacer un prototipo viable
y en el deployment, en la puesta en marcha del proyecto, que lo hagan con dispositivos de muy bajo costo. Bueno, aquí hay otra pregunta de John Henry Rondón Suárez. Él dice, en el mundo creado por el XR, que se muestra que es infinito, que se borran unas partes, entonces él dice, y si yo me devuelvo, ¿se recupera entonces la parte anterior o qué? Sí, muy buena pregunta y tienes toda la razón, exactamente. En estos escenarios, generalmente lo que se hace es que se trabaja con hexágonos y vas agregando hexágonos en la dirección en la que se va moviendo el usuario. Hexágonos porque tienen la propiedad de que cuando te acercas a una esquina, agregas los dos siguientes y tienes un espacio muy grande, si lo puedes visualizar. La respuesta es exactamente como tú dijiste. Si te devuelves, tocaría volver a generar. O sea, si el niño y el papá dan un giro de 180 grados y empiezan a caminar de nuevo hacia donde estaban, se tiene que volver a generar el mundo. Lo interesante es que el mundo que tú generes ya será distinto, porque ese mundo se genera de forma randómica. Y entonces volverás a un mundo entre comillas que es distinto del mundo del cual partiste. Eso yo creo que lo hace de pronto hasta más interesante. Pero muy Bueno, buena pregunta, muchas gracias. esta pregunta parece ser hecha por un profesor, Leonardo Gonzalo Castellanos. Él pregunta, bueno, y si yo quiero bajar a enseñarle a niños de grado séptimo o grados inferiores, eh, y que no tienen que programar en C Sharp, sino que puedan hacer otras cositas. Entonces él pregunta, ¿qué tutoriales de YouTube nos recomienda para realizar esto? ¿O qué herramientas? Pues hagámosla más amplia. ¿Qué herramientas recomendarías? Sí, exactamente. Si la idea no es que los chicos aprendan a programar, a ver, en grado séptimo de pronto pueden ya tener algunos conceptos básicos de programación, pero tienes razón, de pronto como es una herramienta demasiado poderosa que a lo mejor los frustre. Entonces hay unas herramientas diseñadas para niños de estas edades o jóvenes de estas edades como Scratch. Te recomendaría mirar dos herramientas, una se llama Scratch y la otra se llama Alice, como Alicia en inglés. Y son herramientas diseñadas para que los niños cojan como el pensamiento computacional sin necesidad de escribir código en un lenguaje que puede ser de pronto un poco más hostil para ellos. Entonces ellos sin darse cuenta empiezan a hacer programación arrastrando bloques, elementos de programación en el Scratch y en el Alice y van cogiendo el pensamiento computacional como sin darse cuenta. Entonces te recomendaría para esas edades esas dos herramientas que te menciono. Bueno, aquí hay otra pregunta de otra profesora, Zulma Acevedo. Ella pregunta que si la realidad virtual de escritorio es viable para trabajar con los alumnos. Yo ahí pondría como dos cosas. Una cosa es la realidad virtual como herramienta y otra la realidad como herramienta de aprendizaje utilizando algunas cosas y otra como hacer cosas de realidad virtual, como para que quede más amplia la pregunta. Sí, no, muy importante la distinción que estás haciendo, Pacho, antes de responder la pregunta de la profesora, que también es muy interesante. Tienes toda la razón. Una cosa es uno aprender, por ejemplo, lo que mostramos, cálculo en varias variables utilizando realidad virtual. Y otra cosa es aprender, por ejemplo, a programar a través de crear mundos de realidad virtual. Los dos son elementos supremamente válidos y supremamente poderosos. Pero entonces, respondiendo a la pregunta que hace la profesora, claro que sí, la realidad virtual. Yo soy muy abierto en mi concepción de la realidad virtual. Para mí es un entorno virtual, es un entorno generado por el computador 3D, y no tienes siempre que desconectar completamente al usuario. Por ejemplo, realidad virtual de escritorio, lo que la profesora menciona. Tengo una aplicación de realidad virtual y los estudiantes lo están corriendo en su computador. Claro que sí, eso es válido completamente. Lo que ocurre es que ya los dispositivos de realidad virtual son tan baratos, por ejemplo, este Google Cardboard, en Medellín, por ejemplo, tenemos un centro comercial que se llama Monterrey, allá se consiguen todo este tipo de cosas, y en Monterrey encuentra uno dispositivos Google Cardboard a partir de 10.000, 15.000 pesos. Entonces son tan de bajo costo que el costo que se agrega para hacer realidad virtual inmersiva, por así llamarlo, es muy bajo.
porque estos dispositivos, como decíamos, funcionan con el celular del usuario y no tiene que ser el supercelular, sino que puede ser un celular de gama media y da un desempeño muy, muy adecuado. Bueno, por aquí hay otra pregunta de Edison Alexis Figueroa acerca de qué es la realidad mixta y cómo se implementa. Ah, muy buena pregunta. Sí, mira, hay un aspecto que lo llaman el continuum de Milgram. Milgram es un señor que dijo, trazó una línea recta y dijo, al lado izquierdo tenemos la realidad, donde todos los objetos con los que yo interactúo son reales. En el otro extremo de la recta está la realidad virtual, donde todo aquello con lo que yo interactúo es virtual. Pero con la realidad aumentada tenemos la posibilidad de decidir qué tanta interacción vamos a tener con la realidad y qué tanta interacción vamos a tener con los objetos que son virtuales, los objetos generados digitalmente. Entonces Milgram, por ejemplo, habla, si tenemos mucha realidad y poquitos objetos virtuales, él dice que tenemos realidad aumentada. Por el contrario, si tenemos la mayor parte de los objetos son virtuales y hay unos que otros objetos reales, pueden ser, por ejemplo, interfaces tangibles, que son objetos físicos con los cuales te interactúas y te sirven de dispositivos de entrada. En ese caso, él dice, tenemos virtualidad aumentada. Pero en fin, entonces realidad mixta es una aplicación en la cual tú usas realidad virtual cuando lo necesitas y usas realidad aumentada cuando lo necesitas. Y este dispositivo, por ejemplo, el HoloLens, te permite moverte de una forma muy fácil a lo largo de todo ese espectro de Milgram. Entonces, sí, eso es la realidad mixta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Sandra Milena Cañas pregunta que cuál es el mejor software para diseño 3D que se puede importar a Unity. Una pregunta muy técnica y muy buena. Eh, Hace un tiempo los motores gráficos tenían muchas dificultades importando objetos de diferentes modeladores. Un modelador es un software que le permite a un usuario crear un objeto en 3D para importarlo, como lo dice la pregunta, al modelo. Eh, Hoy en día Unity acepta modelos 3D creados casi con cualquier modelador gráfico. Eh, entonces, si tú quieres un modelador de muy bajo costo, por ejemplo, puedes trabajar con Blender. Blender es un modelador de dominio público, sin decir por eso que no tenga muy buena funcionalidad, tiene excelente funcionalidad y lo puedes importar en Unity. También puedes importar modelos hechos en Maya, que ya es un modelador de un costo bastante más alto y prácticamente toda la gama de modeladores hoy en día los puedes importar a Unity. Hay otro motor de juegos muy bueno, no lo mencioné, sí lo mencionó el profesor Pedro Whitman en su charla, que se llama Unreal. Unreal se escribe Unreal. Y ese Unreal también permite importar modelos hechos en muchos modeladores. Muy importante la pregunta, gracias. Bueno, aquí pregunta John Henry Rondón que si en la realidad virtual uno no podría dibujar su propio mundo en vez de programarlo. Me imagino que está pensando en la diferencia entre programar el mundo y dibujarlo e incorporarlo, no sé, no, me queda Sí, así difícil. exactamente entiendo yo también la pregunta. Eh, la verdad es que sí, tú puedes crear un mundo, como lo decía la pregunta anterior, en un modelador 3D como Blender e importar esos objetos. Puedes hacer una silla, un escritorio, puedes hacer una cama, un piso, un apartamento y puedes importar todo esto a Unity y empezar a hacer recorridos adentro. Lo que pasa es que sin programación ese mundo sería bastante estático. Entonces tú quieres generalmente en las aplicaciones que ocurra algo, o sea, que los objetos respondan a la interacción del usuario. Por ejemplo, si quieres estás haciendo una aplicación para una empresa que vende muebles, entonces quieres que el usuario pueda mover los muebles dentro del entorno o que el usuario diga, es que no me gusta de color negro, quiero ver cómo se ve de color blanco. Entonces, para esa interacción, generalmente ya tienes que empezar a programar
Entonces, la respuesta es que sí, pero el mundo sería un poquito sencillo. Ahora, voy a retomar un aspecto de tu pregunta. Tú dijiste dibujar, que es muy interesante. Hay aplicaciones basadas ya realmente que tienen un poco de inteligencia artificial, que aparte de un dibujo que tú haces, un dibujo en 2D que tú haces y escaneas, la aplicación ya te trata de generar un objeto 3D que se corresponda con el dibujo que tú hiciste. Entonces, literalmente combinando esas dos cosas, tú podrías dibujar un entorno, poner esta aplicación a que te cree los objetos 3D e importar esos objetos 3D a tu realidad virtual. Y con seguridad que veremos muchas aplicaciones de ese estilo en un par de años. No, y el SketchUp, por ejemplo, que puede uno hacer esas cositas. Exactamente, sí, cierto, Pacho. Y por aquí hay una persona como que conoce el tema y dice, no sé, bueno, voy a leer las últimas preguntas porque ya nos estamos pasando de las 6. Entonces dice, ¿no sería mejor aprender a utilizar un motor más profesional y más completo como un Real Engine de Epic Games para hacer entornos virtuales? Excelente pregunta. Y tienes razón, yo diría que depende, bueno, yo diría que depende de dos cosas. Por un lado, de la aplicación que tú quieras crear. Entonces, si tú quieres crear una aplicación con un realismo realmente muy alto, que la gente casi que lo confunda con la realidad, o sea, muy parecida a los juegos de más alto nivel que estamos viendo hoy en día, eh, y que, bueno, entonces posiblemente sí te debas ir hacia Unreal. Ahora, los que están escuchando esto y que son fans de Unity estarán diciendo, no, ¿cómo se le ocurre? Las gráficas que se pueden hacer hoy en Unity son de igual calidad que las de Unreal y los mundos son igual de, de veraces y la calidad igual. A mí me parece que en la parte de despliegue visual, Unreal se mantiene un poquitico por delante de Unity. Es mi opinión personal. Parece que la compartimos con la persona que hizo la pregunta. Ahora bien, Unreal se tiene que programar en C y en C++. Eh, y por lo tanto es una programación un poco más difícil que en C Sharp. Entonces, la respuesta diría que si es un mundo de realidad virtual muy de alto nivel y tienes los programadores disponibles, adelante, vete con Unreal. Si no necesitas un realismo tan alto y tus programadores saben es C Sharp y tienes menos tiempo para el desarrollo, hazlo con Unity. Bueno, por aquí hay una profesora que pregunta cómo puedo crear realidad aumentada para estudiantes. Se llama Milvia. Milvia, puedes, ahí te recomendaría que mires una aplicación, no lo puse en los links, gracias por mencionarlo, muy interesante, muy bonita, que se llama Vuforia, Vuforia con B pequeña. Puedes bajar Vuforia y empezar a hacer exploraciones muy sencillas en tu celular, sea un celular Android o sea un celular Apple, iOS. Si tu celular es iOS, te recomendaría que bajes una, también para comenzar y hacer cosas sencillas con los estudiantes y como empezar a jugar con el concepto, hay una aplicacióncita muy sencilla también que se llama AR, como Augmented Reality, AR Explorer. Entonces, hay aplicaciones que puedes bajar y empezar a jugar con ellas prácticamente sin necesidad de programar. Bueno, y la penúltima pregunta, Leonard Gonzalo, es una cosa como muy técnica. Conozco programas que hacen realidad aumentada sin programación como HP Rivial, antiguo Aurasma, eh, entre otros como, bueno, y Aumentalin, entre otros como algunos online. En Unity crear realidad aumentada con programas con programación C Sharp. Dice, existen programas que permiten crear realidad aumentada con programación de bloques o lenguajes sencillos para niños de séptimo a octavo. Esa es la pregunta. Sí, señor. Incluso la programación básica del Unreal Engine, que es este otro motor de juegos que estaba mencionando la pregunta anterior, se hace mediante programación de Por bloques. bloques. Sí, exactamente.
Entonces, son unos bloques un poco diferentes a los bloques del Scratch, pero sin embargo siguen siendo bloques y tienes toda la razón. Entonces sí se podría crear entornos de realidad virtual con algún grado de complejidad con programación de bloques usando Unreal Engine. Y estas otras aplicaciones que tú sugieres, no las conozco, me parecería interesantísimo conocerlas. Entonces, de pronto, ¿qué hacemos? Si le mandas a Pacho los nombres y Pacho de alguna forma, si tenemos los correos de los asistentes, después les enviamos los nombres de estas aplicaciones. Ah, sí, no, aprovecho para decir que esto va a quedar grabado y va a quedar subido en la página de FedeSoft, todo el video completo y tendremos ahí también las diapositivas. Y de ahí nos pueden escribir a nosotros. Ve, Excelente. hay una alumna que se llama Charik Fernanda, hace varias preguntas, pero voy a resumirlas. Como ella plantea, bueno, ¿y qué efectos físicos tiene la realidad virtual y aumentada en los seres humanos? Y cómo ella podría incentivar a sus compañeros para que también les agrade la realidad virtual. Muy importante la pregunta, gracias. Es un aspecto que no mencioné en mi charla. Y es que hay personas que son muy sensibles a estímulos visuales y al mareo. Y hay personas que se quitan un casco de realidad virtual a los 10 minutos y se tienen que sentar. O mejor dicho, no pueden tener la experiencia parados porque se caen. Eh, y no sé si ustedes hayan visto al comienzo de algunos juegos, le dicen a la persona, si usted es propensa a tener, o no sé, ataques epilépticos o algo de este estilo, sea muy cuidadoso y no se exceda en el uso del juego. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener cuidado, tienes toda la razón, y el usuario debe ir, digamos, de a poquitos, ¿cierto? Y hay personas que nunca se marean y nunca tienen una experiencia desagradable, hay otras personas que son muy sensibles, y es bueno cuando tienes una aplicación ensayarlo con el usuario un tiempo corto y ver que no vaya a tener ningún efecto. Bueno, para despedirnos, mientras yo me cierro, Helmut, poner tu primera pantalla para que ellos vean tu correo. Y bueno, primero ya nos pasamos un rato pues, del tiempo, ya vamos 11 minutos después de las 6. Agradecemos a todos la existencia, que esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho. No lo pusiste. Bueno, No, ya no lo voy a poner. bueno, entonces, mientras Helmut lo pone, bueno, les recuerdo que la próxima reunión es dentro de 15 días, que estará llegando la invitación. Recuerden que esto es queremos hacer un ciclo completo casi que hasta final de octubre. Ya las tenemos todas planeadas, así que total que esperamos que inviten a sus compañeros y a sus alumnos a participar y que bueno, que utilicen estas grabaciones también después para que sus amigos, compañeros o estudiantes puedan disfrutarlas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Helmut por su disponibilidad y el apoyo en este proceso. Muchas gracias, Pacho y Fedesoft, por la invitación y muchas gracias a los que estuvieron pendientes. Espero que les haya agradado la charla. Muy amables. Gracias. Feliz noche. Bueno, hasta luego, Carolina. Hasta luego. Feliz noche.